En una mansión de Newport, bajo el resplandor de los candelabros y el peso del silencio, una joven copista comete un error que cambiará su destino para siempre. Una simple carta, firmada con el nombre equivocado. Lo que debía ser un trabajo más, se convierte en el inicio de un amor prohibido entre una mujer sin apellido y un magnate marcado por la soledad. Pero cuando la verdad salga a la luz, ni el honor ni las apariencias podrán protegerlos del precio del sentimiento que los unió. Bienvenido a esta historia donde el amor nace del silencio y florece entre las sombras. Cuéntame, ¿desde dónde estás escuchando esta narración? ¿Crees que el amor puede desafiar las reglas del mundo que intenta separarlo? Newport, verano de 1897. El aire salino del Atlántico se colaba por las ventanas abiertas de la mansión Devereux, mezclándose con el aroma a papel fresco, tinta y rosas blancas que Felicity Marlowe cuidaba cada mañana en el invernadero. El sol de la costa se reflejaba sobre los ventanales de cristal, bañando de luz dorada los pisos de mármol y los retratos enmarcados que parecían observarla en silencio. En un escritorio de caoba, junto a una lámpara de queroseno, Felicity inclinaba la cabeza sobre una pila de documentos. Su letra, firme y delicada, seguía el ritmo constante del tic-tac de un reloj de pared. Llevaba horas copiando cartas dictadas por la señora Agatha Devereux, y el cansancio comenzaba a entumecerle los dedos. Era la hija de un maestro venido a menos, una mujer instruida que, pese a su origen humilde, poseía una elegancia natural. Su rostro sereno y su mirada azul grisácea ocultaban la fatiga de quien ha aprendido a callar más de lo que dice. Aquella tarde, la mansión estaba especialmente agitada. La señora Devereux recibía a 2 damas de Newport para discutir los preparativos del próximo baile de verano. Desde la biblioteca llegaban murmullos, risas contenidas y el sonido de los abanicos abriéndose con un chasquido. Felicity procuraba no escuchar, concentrada en la carta que debía transcribir con urgencia. El texto hablaba de negocios y asuntos familiares, destinado al señor Jonathan Devereux, el hijo ausente de la casa. Felicity sabía poco de él, salvo que era un hombre de carácter reservado, viudo desde hacía años y dueño de los astilleros que daban trabajo a medio puerto. Algunos criados lo describían como un caballero correcto pero inaccesible, marcado por la pérdida. Para Felicity, aquel nombre evocaba respeto y distancia. El reloj dio las 6:30 y la luz del atardecer comenzó a teñir la estancia de tonos ámbar. La joven se llevó la mano a la sien, respiró hondo y siguió escribiendo. Había copiado ya una decena de misivas ese día, cada una con el sello impecable que la señora Agatha exigía. Pero en ese instante, distraída por el murmullo creciente de las visitas y el cansancio acumulado, deslizó la pluma sobre el papel y, sin notarlo, firmó la carta con su propio nombre, Felicity Marlowe. El sobre fue sellado con cera roja y entregado por un sirviente al correo vespertino. Cuando Felicity levantó la vista, la carta ya había desaparecido en el carruaje que partía hacia la estación. No se dio cuenta de su error hasta horas después, al revisar su cuaderno de copias. Su respiración se cortó y una corriente de frío recorrió su espalda. «No», susurró apenas audible. «No puede ser». Miró las hojas restantes, repasando con desesperación cada firma. Pero la carta ya estaba en camino hacia el señor Devereux, a quien jamás había visto en persona. Durante un largo momento se quedó inmóvil, con el corazón latiendo con fuerza. Pensó en confesar el error a la señora Agatha, pero imaginó su mirada de hielo, su tono cortante, y la idea se desvaneció. Aquella noche apenas durmió. Desde su pequeña habitación del ala de servicio, escuchó el lejano rumor del mar golpeando los acantilados. La luna entraba por la ventana e iluminaba los papeles sobre su mesa.
donde aún se veían manchas de tinta y pétalos secos de rosa. Con el pensamiento inquieto, Felicite recordó las palabras que había escrito sin intención, frases amables, una línea que hablaba del valor de la paciencia, otra sobre la esperanza que renace incluso en los corazones cansados. Era una carta que, sin proponérselo, contenía su propia voz. A cientos de millas, en la penumbra de un despacho en Nueva York, Jonathan Devereux sostenía el mismo papel entre los dedos. Las luces de gas del puerto parpadeaban a través de los cristales empañados. La carta había llegado entre un fajo de documentos comerciales y él, acostumbrado a leer palabras vacías, sintió una extraña calidez al recorrer las líneas firmadas por una desconocida. Había en esas frases una ternura sencilla, una sinceridad que no encontraba en los círculos de su mundo. Apoyó el papel sobre el escritorio, lo leyó una vez más y permaneció largo rato en silencio. En su interior, algo se removió con una suavidad casi dolorosa, como si aquellas palabras hubieran despertado una emoción que creía perdida desde la muerte de su esposa. Mientras tanto, en la mansión de Newport, Felicite se dormía por fin, con el corazón inquieto y la conciencia atormentada. Afuera, el jardín de rosas blancas parecía respirar con ella, como si la noche guardara un secreto que, sin saberlo, ya había comenzado a escribir su destino. El viento del océano soplaba con firmeza aquella mañana en Newport, agitando los encajes de las cortinas en la galería este de la mansión Devereux. Las gaviotas sobrevolaban el cielo grisáceo como presagio de un día incierto, mientras el mar golpeaba con brío los acantilados que rodeaban la propiedad. En el interior de la casa, el silencio reinaba, interrumpido solo por el lejano repique de los cubiertos en la cocina y el roce de escobas sobre el mármol. Felicite Marlowe, con el rostro aún pálido por la inquietud de días anteriores, descendía con cautela por la escalera de servicio. Llevaba en brazos una pequeña bandeja con documentos que debía entregar a la señora Agatha antes del mediodía. Su vestido azul grisáceo, sencillo pero impecable, caía con gracia hasta los tobillos y un lazo marfil sujetaba su cabello en un moño bajo, apenas desordenado por el rocío que había acariciado su rostro al cruzar el jardín. Al llegar al vestíbulo, un joven criado de rostro tímido se le acercó con un sobre en la mano. «Señorita Marlowe, esto ha llegado para usted. Vino con los papeles del día», murmuró sin mirarla directamente. Felicité frunció el ceño. Rara vez recibía correspondencia, y menos aún en la mansión. Tomó el sobre, agradeció en voz baja y se dirigió a paso firme al rincón más apartado de la biblioteca, donde acostumbraba trabajar. Se sentó junto a la ventana, rodeada de estantes altos repletos de volúmenes antiguos, y observó el sobre con atención. Estaba dirigido a ella con una caligrafía elegante, masculina, precisa. El lacre llevaba las iniciales JD y un leve temblor le recorrió los dedos. Rompió el sello con sumo cuidado y desplegó el papel. Leyó en silencio, línea por línea, con el corazón latiendo como un tambor en su pecho. La carta no contenía reproches, no había en ella ni una palabra de desdén ni ironía. Por el contrario, era un mensaje lleno de cortesía serena y de una melancolía que traspasaba el papel. He recibido su carta con profundo asombro. No negaré que su lectura me ha dejado pensativo, incluso conmovido. En tiempos donde las palabras suelen ser tan huecas como las promesas de quienes las pronuncian, encontrar una misiva que hable con el lenguaje del alma es, sin duda, un raro consuelo. Si acaso mi respuesta no es inoportuna, le agradecería unas líneas más. No por curiosidad, sino por necesidad de seguir escuchando esa voz que parece comprender los silencios. La firma, inconfundible, se hallaba al pie de la página. Jonathan Devereux. Felicite sintió que la sangre le subía al rostro. Apoyó la carta sobre el regazo y entrelazó los dedos con fuerza, como si temiera perder el control de su propio juicio.
¿Cómo podía haber reaccionado con tal delicadeza? Ella había temido la vergüenza, el castigo o el despido, y en cambio, aquel hombre le hablaba con respeto, incluso con algo que rozaba la admiración. Durante largo rato no se movió. Observó las palabras como si quisieran revelarle algo más allá de lo evidente. Pensó en lo que había escrito sin intención, en la emoción que había dejado escapar al transcribir aquella carta, sin filtros ni máscaras. No sabía cómo explicar lo que sentía. Era una mezcla de alivio, de desconcierto y de una extraña alegría. Horas más tarde, cuando las sombras comenzaron a alargarse y el jardín se cubrió de reflejos dorados, Felicite tomó una hoja de papel fino y la pluma que guardaba envuelta en lino, lejos del uso común. La tinta fluyó con suavidad, como si sus pensamientos ya hubiesen estado esperando su turno. Señor Devereux, me temo que mi carta no fue escrita con la intención de llegar a sus manos, pero confieso que me honra su respuesta más de lo que sabría expresar. No acostumbro a hablar con desconocidos y, sin embargo, hay algo en sus palabras que no me resulta extraño. Quizá sea esa forma suya de comprender el dolor sin necesidad de nombrarlo. Si aún desea leer lo que esta humilde mano tenga para compartir, estaré aquí, en silencio, entre libros y rosas, agradeciendo que alguien como usted haya leído mis pensamientos como si fueran suyos. F. No firmó con su nombre completo, tan solo una inicial, pequeña, en la esquina inferior del papel. Selló el sobre con cera blanca, sin escudo ni firma, y lo dejó sobre el escritorio del mayordomo al caer la noche, indicando que debía enviarse con la correspondencia del día siguiente. Durante la semana que siguió, los días parecieron estirarse como el encaje húmedo que tarda en secar. Felicite continuó con sus tareas habituales, copió contratos, organizó los libros de contabilidad y revisó cartas bajo la mirada vigilante de la señora Ágata. Pero en su interior algo había cambiado. El mundo que conocía seguía su curso, con sus reglas estrictas y sus silencios pesados, pero dentro de ella florecía un rincón íntimo, secreto, donde su voz encontraba eco. Una nueva carta llegó una tarde lluviosa, cuando el cielo parecía llorar sobre el invernadero y las rosas blancas curvaban sus tallos bajo el peso del agua. Jonathan respondía con una sobriedad que ocultaba una sensibilidad profunda. Le hablaba de libros que había leído en su juventud, de su amor por la música de cámara, del mar y sus recuerdos. Le hablaba también de soledad, pero no con amargura, sino con aceptación. Y Felicite, con la discreción de quien guarda una joya prohibida, contestaba. Le hablaba de los perfumes del jardín, de los sonidos de la casa al amanecer, de las cartas que redactaba para otros y que jamás llevarían su firma. Le hablaba de sí misma sin nombrarse. Así comenzó una correspondencia que, sin proponérselo, los unió más allá de lo permitido. Ninguno sabía el rostro del otro, ninguno conocía el verdadero nombre, la posición o el motivo de la voz que contestaba. Pero ambos sabían que en esas páginas se encontraba algo más verdadero que cualquier conversación en los salones de Newport. En una de sus cartas, Jonathan escribió: «A veces imagino su voz mientras leo sus palabras. Me esfuerzo por no atribuirle un rostro, por no dejarme llevar por la ilusión. Y sin embargo, hay noches en que su presencia me acompaña con más fuerza que cualquier visita real». Felicité, al leer aquellas líneas, sintió que un leve temblor recorría sus manos. Guardó esa carta dentro de un pequeño cofre de madera que escondía bajo el suelo suelto de su habitación. Allí, junto a una rosa seca y un camafeo sin retrato, dormían ahora las palabras que nadie más debía leer. El otoño se acercaba sin prisa. Las primeras hojas doradas comenzaban a caer sobre el sendero que conducía al invernadero. Y aunque la mansión Devereux seguía funcionando como un mecanismo preciso, entre cartas selladas y bandejas de plata, en algún rincón de aquella casa
Dos almas compartían un secreto que aún no sabían llamar amor. Lo único cierto era que, sin saberlo, habían cruzado una línea invisible. Una línea dibujada no por el escándalo, sino por algo mucho más peligroso. El deseo silencioso de ser vistos tal como eran. Y en el mundo que los rodeaba, eso era el mayor de los atrevimientos. El día amaneció envuelto en bruma, como si la costa de Newport se negara a revelar sus secretos antes de tiempo. Una densa niebla descendía sobre los acantilados, envolviendo los jardines y los tejados de la mansión Devereux en un silencio espeso, casi sagrado. El mar, oculto detrás de la cortina blanca, emitía su quejido grave al romper contra las rocas, y en el interior de la casa el aire parecía cargado de algo más que humedad. Había una expectación invisible, un presagio mudo que recorría los pasillos con pasos suaves. Felicite Marlowe se encontraba en la biblioteca desde muy temprano, organizando documentos que la señora Agatha había dejado sobre el escritorio la noche anterior. Llevaba un vestido de lino azul pálido, sencillo pero elegante en su sobriedad, con puños almidonados y cuello cerrado. Su cabello estaba recogido en un moño bajo, sujeto con horquillas discretas. Las yemas de sus dedos estaban manchadas de tinta, y la mirada fija en una lista de inventario que debía transcribir antes del mediodía. No obstante, su mente estaba lejos de aquellos números y nombres. En el fondo de su alma, algo la mantenía inquieta. Era como si un cambio se avecinara, algo que escapaba a la lógica de su rutina, pero que se anunciaba en cada crujido del parqué, en cada golpeteo sutil de las ventanas empañadas. A media mañana, el sonido de cascos se escuchó en la entrada de la propiedad. Un carruaje tirado por dos caballos oscuros se detuvo frente al pórtico principal. Ningún aviso había sido enviado. Ninguna carta había anticipado lo que estaba por suceder. Fue el mayordomo quien primero reaccionó. Bajó las escaleras apresurado y avisó con voz contenida: «El señor Jonathan ha llegado. Está aquí, en persona». La noticia cayó sobre la casa como una campanada inesperada. Las criadas se miraron entre sí con asombro. El ama de llaves dejó caer su pañuelo de lino, y la señora Agatha, en su salón privado, se levantó con lentitud, como si se negara a creer que el hijo que llevaba años ausente hubiese regresado sin anunciarse. Felicite sintió que el corazón se le detenía por un instante. Su pluma tembló entre los dedos. El nombre que tantas veces había leído, al que había respondido con palabras escondidas, ahora caminaba por los pasillos de la misma casa que ella habitaba. Y aún más desconcertante, no era un recuerdo, ni una voz en papel. Era un hombre de carne y hueso. No se atrevió a salir. Desde la galería lateral, escondida entre cortinas de encaje, lo vio cruzar el vestíbulo con paso firme. Jonathan Devereux era más alto de lo que había imaginado. Su porte era el de un hombre que había conocido el poder y la pérdida, pero no se había dejado doblegar por ninguno. Llevaba un abrigo de viaje gris oscuro, botas perfectamente lustradas y guantes de piel en una mano. Su cabello negro comenzaba a encanecer en las sienes, detalle que le confería una gravedad serena, casi irresistible. Su rostro, anguloso y elegante, no mostraba sonrisa, pero tampoco frialdad. Era el semblante de un hombre que ha vivido demasiado entre silencios. Felicite sintió un estremecimiento que no supo cómo controlar. Reconocía algo en él, no por su figura ni por sus gestos, sino por la manera en que miraba a su alrededor, con atención, con curiosidad contenida, como si buscara algo que solo él sabía que había perdido. Esa mirada era la misma que había intuido en sus cartas, y sin embargo, ella no era más que una sombra entre las paredes que ahora pisaba. Durante todo el día, la mansión vibró con la presencia de su heredero. Las puertas se abrían con mayor frecuencia.
Los criados se movían con nerviosismo y los pasillos susurraban historias que habían quedado dormidas con el paso de los años. La señora Ágata ordenó que se reactivaran las habitaciones del ala norte, las que habían sido cerradas desde la muerte de la esposa de Jonathan. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos comprendieron que algo más que un hombre había regresado a esa casa. Había vuelto el fantasma de una historia inacabada. Felicite evitó cruzarse con él. Desvió sus trayectos, pospuso tareas, trabajó hasta entrada la noche en la galería trasera cerca del invernadero. Allí, bajo la tenue luz de los faroles, recogía las hojas marchitas de las rosas blancas y cortaba con delicadeza los tallos que crecían desordenados. Aquel jardín se había convertido en su refugio silencioso, en el único rincón donde su corazón podía latir sin temor. Y fue allí donde Jonathan la vio por primera vez. No fue una aparición dramática, ni un encuentro fortuito. Él simplemente cruzaba el sendero de los jardines, buscando aire fresco tras una cena tensa con su madre, cuando la silueta de una mujer agachada entre las flores llamó su atención. No llevaba joyas, ni seda, ni adornos en el cabello, solo un delantal claro sobre su falda y las mangas arremangadas hasta los codos, revelando unos brazos finos, casi translúcidos a la luz del farol. Ella no lo notó. Estaba concentrada, como si cada pétalo que tocaba fuese un secreto que debía desvelarse. Jonathan se detuvo a unos metros, en silencio, no por descortesía, sino porque algo en aquella escena lo conmovió de manera inesperada. Había visto mujeres en bailes de embajada, en conciertos, en fiestas de temporada, pero ninguna como aquella joven que acariciaba las flores como si llevara dentro de sí el murmullo del mundo. No sabía quién era, no preguntó, solo la observó unos instantes más, y luego se retiró sin decir palabra, como si temiera romper un hechizo. Esa noche, de regreso en su habitación, Jonathan se sirvió una copa de coñac y se sentó frente al ventanal. La lluvia golpeaba el cristal con suavidad, y el mar seguía rugiendo a lo lejos. Sobre su escritorio reposaban las cartas que había traído consigo, entre ellas las escritas por aquella voz sin nombre que durante semanas le había devuelto algo que creía muerto: la emoción de ser escuchado. Tomó una de ellas, la desplegó con cuidado y volvió a leerla. Esta vez, cada palabra se impregnó de un nuevo significado. Cerró los ojos y evocó la imagen de la joven del invernadero, su serenidad, su entrega, su silencio. No podía asegurarlo, no debía siquiera imaginarlo, pero en el fondo de su alma comenzó a formarse una sospecha tan profunda como el océano mismo. Y Felicite, sola en su cuarto del ala de servicio, con las manos aún perfumadas por las rosas, miraba al cielo nublado a través de la pequeña ventana, preguntándose si él la había visto, si acaso había sentido lo mismo que ella sintió al verlo por primera vez. No había palabras, solo una tensión en el pecho, una emoción contenida que parecía crecer en cada respiración. El señor de la casa había vuelto, pero lo que ninguno de los dos podía prever era cómo su llegada alteraría todo lo que creían tener bajo control. Porque cuando el destino regresa sin anunciarse, rara vez lo hace en silencio. La temporada social de otoño en Newport se anunciaba con más discreción que los festines de verano, pero no por ello con menos veneno. Las damas de la alta sociedad, envueltas en sedas oscuras y terciopelos profundos, reemplazaban sus abanicos de encaje por guantes de gamuza y mantillas de encaje francés. Las visitas vespertinas se volvían más frecuentes, los salones más cerrados y las palabras más punzantes. En ese clima de elegancia calculada y sonrisas afiladas, las murmuraciones corrían como hilos de fuego entre tazas de porcelana y bandejas de pasteles tibios. La noticia del inesperado regreso de Jonathan Devereux aún flotaba en el ambiente como un perfume persistente.
Algunas lo comentaban con entusiasmo discreto, otras con abierta malicia. La figura del viudo, tan admirada como temida, volvía a ocupar un lugar central en las conversaciones de las mujeres que alguna vez suspiraron por él o por su fortuna. Pero esta vez el murmullo era distinto. No ha traído acompañante, ni dama ni criado personal. Dicen que su semblante ha cambiado, que ya no es el mismo desde la muerte de su esposa. Y hay quienes aseguran haberlo visto deambular por los jardines, solo como si buscara algo o a alguien. En la mansión Devereux, los movimientos se volvían más tensos con cada día. La señora Agatha, acostumbrada a ejercer el control absoluto sobre la casa y su reputación, no tardó en notar un detalle que la incomodó profundamente: la mirada de su hijo. No era directa ni escandalosa, pero estaba cargada de algo que ella conocía demasiado bien. Jonathan, sin quererlo, comenzaba a fijar los ojos en una figura que no pertenecía al círculo que ella consideraba digno. Felicite Marlowe se movía como siempre, con dignidad y silencio. Sin embargo, su presencia, antes invisible, empezaba a dejar una estela de atención allí por donde pasaba. En la biblioteca, en el invernadero, en los pasillos, su andar sereno era seguido en ocasiones por la mirada del heredero, quien parecía buscar pretextos cada vez más frágiles para pasar por donde ella estaba. Una tarde, mientras Felicite organizaba libros en el estante más alto, Jonathan entró en la sala con un ejemplar en mano. Ella no lo había notado hasta que lo tuvo a pocos pasos. «¿Busca algo, señor Devereux?», preguntó con una voz tan firme como el temblor que escondía. «Solo una recomendación», respondió él con una media sonrisa que no alcanzó a suavizar la profundidad de sus ojos. «Últimamente he descubierto afinidad por lecturas inesperadas». Felicite bajó la mirada, procurando no permitir que sus mejillas traicionaran la tormenta que comenzaba a formarse dentro de ella. Entregó un libro sin palabras, sabiendo que cualquier gesto, por pequeño que fuera, podía convertirse en un susurro en los labios equivocados. Y así fue. A los pocos días, la señora Agatha la llamó a su salón. La cita no fue anunciada con dureza, sino con esa cortesía cargada de veneno que solo las mujeres verdaderamente poderosas saben emplear. Felicite acudió vestida con su mejor falda de lino y un chal discreto, el cabello peinado con esmero y las manos entrelazadas como quien entra a una iglesia. La señora Agatha la observó desde un diván tapizado en terciopelo burdeos. Llevaba un vestido negro con detalles de encaje gris, un camafeo antiguo en el cuello y un abanico cerrado sobre las rodillas. «Señorita Marlowe», comenzó con voz suave, «he notado su entrega y eficiencia. No es frecuente encontrar jóvenes de su condición que trabajen con tal delicadeza». «Gracias, señora», respondió Felicite, sin bajar la mirada. «Sin embargo», continuó la dama, acomodándose el borde del guante, «hay algo que debo preguntarle, algo que me incomoda como madre, como anfitriona y como mujer que ha vivido lo suficiente para reconocer ciertas miradas». Felicite sintió cómo el aire se volvía más denso. «¿Ha tenido usted alguna conversación privada con mi hijo? ¿Alguna que no estuviera relacionada con asuntos estrictamente laborales?» «No, señora», respondió sin titubear. «Siempre he procurado mantenerme en mi lugar». «Su lugar», repitió Agatha, como si saboreara la palabra. «Es algo que en esta casa debe permanecer bien definido. No lo olvide». Felicite hizo una leve reverencia y salió de la sala con el rostro sereno, pero el corazón herido. Cada palabra de aquella conversación era una advertencia, una amenaza camuflada de cortesía. La señora Agatha no necesitaba gritar para hacerse temer, bastaba con el filo de su lengua. Esa misma tarde, Felicite recibió una nueva carta, oculta entre los libros de la biblioteca. No tenía firma, pero el trazo elegante y el tono reflexivo no dejaban lugar a dudas.
Jonathan le hablaba de los silencios entre palabras, de las miradas que dicen más que las voces, y de lo que nace cuando dos almas se reconocen en medio del mundo, sin que ese mundo lo permita. Félicité respondió con una carta breve, escrita a la luz de una vela, mientras el viento sacudía las ramas del jardín y el murmullo de las criadas se deslizaba por los pasillos. Le habló de los límites que no pueden cruzarse, de las reglas impuestas por quienes nunca han amado y del miedo que se esconde detrás del deseo de ser visto. Mientras tanto, los rumores comenzaron a tomar forma. Una tarde, en la pastelería del centro, la señora Langford, viuda de un senador y devota vigilante de las buenas costumbres, murmuró con sorna a su comadre: «Dicen que el joven de Berusse se ha encariñado con una empleada de su propia casa, una muchachita sin apellido, sin fortuna y con demasiado acceso a la biblioteca. ¿Lo has visto tú? No, pero las paredes escuchan. Y en Newport, querida, los muros tienen lengua». La conversación llegó, como todas, a oídos de Agatha. Y aunque la dama mantuvo el rostro impasible durante la cena, sus dedos tensaban la servilleta con una furia que solo Jonathan notó. «¿Ocurre algo, madre?», preguntó él con tranquilidad. «Solo estoy recordando cuánto daño pueden hacer los ojos que no saben cerrar». Jonathan no respondió. Solo sostuvo su copa de vino entre los dedos, observando cómo la luz de los candelabros se reflejaba en el cristal. Sabía a qué se refería. Y también sabía que pese a no haber hecho nada prohibido, el juicio ya había comenzado. Al caer la noche, Félicité caminó en silencio hacia el invernadero. El aire olía a tierra húmeda y a jazmines recién abiertos. Allí, entre sombras y tallos, recogió un ramo de rosas blancas. Sus dedos rozaban los pétalos con ternura, como si en cada flor descansara una emoción no dicha. Y desde la galería del ala norte, Jonathan la vio. No dijo palabra. Solo la observó desde la distancia, sabiendo que en ese silencio se tejía algo más fuerte que cualquier promesa. Las murmuraciones de Newport se volvían más audibles cada día. Pero en medio del juicio social, dos almas empezaban a desafiar al mundo, con miradas que hablaban en secreto y cartas que ardían en el pecho mucho antes de ser leídas. La tormenta se anunció con un trueno largo y grave que estremeció los candelabros de la galería principal. Las nubes, pesadas como el juicio de los dioses, se acumularon sobre Newport con una lentitud aterradora, cubriendo el cielo de un gris profundo. Los jardines que en días previos se llenaban de luz y brisa se oscurecieron por completo. El mar, agitado, rugía como una bestia encerrada y la lluvia comenzó a caer con fuerza, golpeando las vidrieras con un ritmo implacable. En la mansión de Berusse, las criadas corrían de un lado a otro cerrando ventanas, asegurando las persianas y retirando los jarrones de flores secas. La señora Agatha ordenó que se encendieran lámparas de aceite en los pasillos y que se sirviera el té antes de lo acostumbrado. El ambiente se cargó de electricidad y presagios. Jonathan, sin embargo, no parecía temer al temporal. Aquel tipo de noche, tempestuosa y cerrada, siempre había tenido para él una extraña cualidad purificadora. Mientras el trueno se fundía con el sonido del mar, caminó sin prisa hacia la biblioteca, buscando refugio no del clima, sino de sus propios pensamientos. Llevaba días inquieto, como si una pieza invisible del rompecabezas estuviera a punto de revelarse. El rostro de la joven del invernadero no se le borraba de la mente, como tampoco la calidez de aquellas cartas que aún guardaba en el doble fondo de su baúl de viaje. Sentía que ambos elementos pertenecían a la misma esencia, aunque su lógica insistiera en lo contrario. Esa noche, impulsado por algo más fuerte que la razón, encendió una lámpara de aceite y se adentró en la biblioteca. La sala estaba en penumbra, con el resplandor tembloroso del fuego iluminando apenas los lomos de los libros.
Caminó hasta el escritorio principal, buscando un volumen específico que creía haber dejado allí. Pero al mover unos papeles que alguien había olvidado encima del mueble, encontró algo que no esperaba. Una hoja suelta, doblada a la mitad, con letra femenina. La desplegó. Su corazón dio un vuelco. La caligrafía era elegante, serena, contenida. Cada letra, cada trazo, cada pausa era idéntico al estilo de las cartas que había recibido durante semanas. No necesitó leerla completa para saber que esa mano era la misma. Sin embargo, lo hizo. Cada palabra confirmaba lo que hasta entonces había sido solo una sospecha que no se atrevía a nombrar. Felicite Marlowe, la copista, la joven que cuidaba las rosas, la voz que lo había acompañado en sus noches más solitarias. Se sentó lentamente en el sillón de terciopelo verde. El silencio de la biblioteca solo era interrumpido por los crujidos del viento contra los cristales. Sus dedos sostenían el papel con una delicadeza reverente, como si se tratara de una confesión escrita con sangre. No era desilusión lo que sentía, tampoco era furia, era una mezcla compleja de asombro, dolor y emoción que no sabía cómo nombrar. No le perturbaba que fuera una empleada. Le perturbaba lo que aquello despertaba en él, una emoción que cruzaba los límites de la conveniencia, de la norma, del mundo que lo había educado a pensar que las mujeres como Felicite no podían sentarse a la mesa, ni mucho menos habitar el corazón. Se levantó con lentitud, caminó hacia la ventana y apoyó la frente contra el vidrio húmedo. La tormenta se desataba con violencia afuera, pero dentro de él era aún peor. Se sentía expuesto, desarmado, desnudo ante una verdad que no había pedido, pero que ahora no podía negar. Horas más tarde, cuando la casa dormía bajo el ruido de la lluvia, Jonathan cruzó el corredor que conducía al ala del servicio. Llamó suavemente a la puerta de la pequeña sala de lectura donde sabía que Felicite acostumbraba quedarse cuando no podía dormir. No recibió respuesta, pero empujó con cautela la puerta entreabierta. Ella estaba allí, sentada junto a una lámpara tenue, con un libro cerrado sobre el regazo y la mirada fija en la ventana. No se sorprendió al verlo, como si ya supiera que ese momento llegaría. Jonathan cerró la puerta con lentitud y se mantuvo de pie, sin acercarse. ¿Fui yo quien llegó a usted, o fue usted quien me encontró primero? Felicite se levantó con calma, no esquivó la pregunta. No hubo intención, solo palabras que salieron de mí sin saber a dónde irían. Y llegaron a mí. La voz de Jonathan temblaba levemente, como si cada sílaba pesara. Me mostraron una parte de usted que nadie más ve, una parte que yo necesitaba. Un silencio profundo se instaló entre ellos, como un manto espeso que caía desde el techo hasta cubrir el alma. ¿Por qué no me lo dijo?, preguntó finalmente. Porque tenía miedo de perder lo único verdadero que había tenido en años, respondió Felicite, con los ojos brillando. Usted no me habría respondido si hubiese sabido quién era, ni me habría mirado con la ternura que se oculta en sus palabras. Jonathan bajó la cabeza, caminó hacia la repisa, tocando los lomos de los libros sin verlos. Su espalda hablaba por él. Estaba roto. Todo en mí quiere quedarme en este momento, Felicite, pero no puedo ignorar que el mundo al que pertenezco no ha cambiado, y yo tampoco he terminado de romper con él. Ella dio un paso hacia él y otro más, hasta quedar apenas a un suspiro de distancia. No lo tocó. No necesitaba hacerlo. Su cercanía bastaba para transmitir todo lo que las palabras no podían contener. No le pido que rompa con su mundo, susurró. Solo le pido que no me niegue que este instante es real. Jonathan levantó la mirada. En sus ojos había tormenta, pero también un destello de paz. Una de sus manos rozó apenas la de ella. Ese roce, leve como el batir de un ala, fue más íntimo que cualquier caricia. Fue la confesión de un deseo que no se atrevía a pronunciar. «No me despido», dijo con un hilo de voz.
Pero necesito alejarme antes de convertirme en un cobarde o en un traidor. Félicité asintió. No lloró, no se quebró, solo lo miró con una dignidad serena que lo acompañaría en cada paso que diera fuera de esa sala. Y así, como había llegado, él se marchó. La puerta se cerró con suavidad. El eco de sus pasos se desvaneció en el corredor. Y Félicité, sola en la penumbra, volvió a sentarse frente a la ventana. Afuera, la tormenta comenzaba a amainar, pero dentro de ella, el corazón seguía latiendo con la fuerza de un relámpago contenido. En el suelo, el libro que había dejado caer permanecía abierto en una página marcada por una flor seca. Una frase resaltaba en la penumbra: y lo que ha sido nombrado por el alma ya no puede olvidarse nunca. Y ella sabía que, aunque él se marchara, algo en ambos ya no tenía retorno, porque hay verdades que no necesitan ser gritadas para cambiarlo todo. Solo basta con escribirlas y dejarlas ser leídas. Los días que siguieron a la tormenta fueron fríos y grises, como si el clima reflejara el clima moral que envolvía la mansión de Bruce. La bruma persistía en los ventanales del ala sur, y los jardines, antes plenos de vida, parecían dormidos bajo la humedad constante. En el interior de la casa, el ambiente se había vuelto más tenso. Las conversaciones se acortaban, los pasos eran más medidos, y las miradas esquivas llenaban los pasillos. Félicité Marlowe despertaba cada mañana al sonido de la campana del servicio, como lo hacía desde que había entrado a trabajar en aquella casa. Sin embargo, algo había cambiado. Desde el silencio de su cuarto hasta el peso de sus zapatos sobre la madera, todo en ella parecía más lento, más denso. La noche en que su verdad fue descubierta por Jonathan había dejado una herida profunda, no solo en su corazón, sino en su lugar dentro del mundo que la rodeaba. Aunque no hubo escándalo, ni gritos, ni castigo abierto, el juicio de la señora Ágata no tardó en manifestarse. Fue al día siguiente, con la precisión cruel de quien sabe castigar sin mancharse las manos. Félicité fue retirada discretamente de la biblioteca. Ya no se le permitía escribir cartas ni transcribir documentos. Sus tareas fueron reemplazadas por labores más humildes: limpiar los corredores del ala de los huéspedes, lustrar los candelabros de la galería o clasificar ropa vieja del desván. Nada se dijo, nadie explicó nada, pero todos lo notaron. Las criadas comenzaron a mirarla con una mezcla de compasión y distancia. Sabían que algo había ocurrido, aunque no sabían qué. Y como ocurre en todas las casas donde la verdad es peligrosa, el silencio se volvió más elocuente que cualquier palabra. Una mañana, mientras pulía con esmero los marcos de los retratos familiares, Félicité escuchó pasos detrás de ella. Era la señora Ágata. Llevaba un vestido de satén gris acero con encaje negro en los puños y el cuello. Su porte era impecable y su expresión más afilada que nunca. «No olvide los bordes inferiores», dijo con tono neutro, apenas una sombra de desdén en su voz. «La limpieza, señorita Marlowe, también está en los detalles». Félicité bajó la cabeza y asintió sin decir palabra. Cada sílaba de la señora Ágata era una daga envuelta en terciopelo. Esa tarde, en la cocina, Clara, la doncella que había sido su amiga desde el primer día, le llevó una taza de infusión caliente. Se sentaron en un rincón apartado, lejos de los oídos de las cocineras y del mayordomo. «No deberías permitirlo», murmuró Clara con los ojos llenos de impotencia. «No has hecho nada malo, Félicité. Solo escribiste lo que sentías, y lo que cualquier mujer habría querido escribir si tuviera tu alma. No cambiaría nada si hablara», respondió Félicité con una calma que le costaba sostener. A veces, guardar silencio es el único modo de conservar algo de dignidad. Clara apretó los labios. No entendía cómo podía resistir tanto sin derrumbarse. La observaba día tras día, mantener la espalda recta, la mirada firme, las manos ocupadas.
pero había algo en los ojos de Felicite que revelaba la grieta por donde se escapaba su fuerza. Jonathan, por su parte, se había vuelto un fantasma dentro de su propia casa. Evitaba las reuniones, las comidas familiares y pasaba largas horas encerrado en su estudio o caminando sin rumbo fijo por los jardines. Su madre notaba cada uno de sus silencios, cada una de sus ausencias. Y aunque no decía nada, su mirada se endurecía un poco más con cada día que pasaba. El personal de la casa comentaba en voz baja: «El señor Jonathan no ha sido el mismo desde que regresó. Tiene el rostro del que carga un duelo nuevo. Tal vez encontró algo o a alguien que no podía quedarse». Una noche, cuando el reloj marcaba las 10, Felicite cruzó la galería trasera con un cesto de sábanas limpias. Estaba sola. La casa dormía. Caminaba en silencio, pero sus pensamientos eran estridentes. Al pasar frente al invernadero se detuvo. La puerta estaba entreabierta. Entró, como si el jardín la llamara con voz de madre. Las rosas blancas seguían allí. Algunas comenzaban a marchitarse por el frío de la estación. Se arrodilló y cortó con cuidado los pétalos que comenzaban a dorarse en los bordes. Los sostuvo entre las palmas como si fueran palabras no dichas. No oyó los pasos detrás de ella, pero supo que era él antes de girar. Jonathan estaba de pie junto a la entrada, con la levita aún abotonada y la mirada perdida en sus manos. «No podía dormir», dijo en voz baja. «Yo tampoco», respondió ella, sin mirarlo. Él dio un paso hacia adelante. «No más. Mi madre no tiene necesidad de decirlo, pero ha dejado claro lo que piensa de usted». «Lo sé», contestó Felicite levantando la vista. Su mirada era serena, pero dolía. «No necesito que me lo diga. Lo vivo cada día». Jonathan apretó los labios. Había tanto que quería decirle, pero no encontraba palabras que no sonaran egoístas o débiles. Sabía que su distancia la estaba destruyendo, pero también sabía que acercarse más significaba romper con todo lo que lo había sostenido hasta entonces. «¿Alguna vez ha pensado en marcharse de aquí?», preguntó él casi con un susurro. Felicite asintió. «He pensado en ir a Filadelfia. Una vez estuve allí, en un convento donde daban clases a niñas huérfanas. Quizá pueda enseñarles a leer o a escribir lo que sienten, como yo lo hice». Jonathan se quedó en silencio. No podía pedirle que se quedara. No tenía ese derecho, pero tampoco podía imaginar la casa sin ella, sin esa presencia discreta que, sin buscarlo, le había devuelto la vida. «Si se va», dijo con voz apenas audible, «guarde las cartas. No como recuerdo de mí, sino de lo que alguna vez fuimos capaces de decir sin miedo». Felicite asintió lentamente. «¿Y usted? No se las guarde a usted mismo». Se miraron por un largo instante. No hubo abrazo, no hubo beso, pero el aire entre ellos ardía. En las manos que no se tocaban, en los labios que no se rozaban, había una pasión más profunda que cualquier acto físico. Era el amor contenido, el amor que no se atreve a existir, pero tampoco a morir. Cuando él se fue, ella volvió a mirar las rosas. Una de ellas, la más blanca, la más perfecta, acababa de abrirse por completo. Y Felicite comprendió que el amor verdadero no siempre se grita, no siempre se consuma. A veces simplemente florece en silencio. Y ese silencio, aunque duela, también es una forma de resistir. El invierno comenzaba a anunciarse en Newport con ráfagas frías que se colaban entre los mármoles del suelo y estremecían los ventanales altos de la mansión Devereux. Las sombras llegaban más temprano y el crepitar de las chimeneas se volvía parte del ritmo cotidiano de la casa. Los invitados, aunque menos frecuentes, seguían llegando, aferrados al ritual de las visitas de sociedad, donde los comentarios agudos se disfrazaban de cortesía y el té humeante era el escenario de intrigas disfrazadas de conversación ligera. Entre ellos llegó Louis Pembroke,
un viejo conocido de la familia, especulador elegante y hábil con la palabra, cuya sonrisa no alcanzaba nunca los ojos. Había compartido negocios con Jonathan años atrás, pero el afecto entre ambos nunca había florecido. Pembroke era de esos hombres que sabían leer el aire en una habitación y detectar con astucia innata dónde se escondía la debilidad. Su llegada fue recibida con reserva. Traía consigo su habitual maletín de cuero y un cuaderno de notas que nunca abandonaba. Paseaba por los salones con paso de quien inspecciona, más que visita. Observaba, escuchaba y sonreía con esa falsa humildad de los que no han venido a admirar, sino a recoger armas. Una tarde, mientras los criados se encargaban de reordenar el salón de música, Pembroke se extravió en los pasillos del ala oeste. Al menos eso dijo. Encontró la biblioteca vacía, la lámpara de aceite aún encendida y un fajo de papeles olvidados sobre el escritorio. La curiosidad le ganó al pudor. Tomó uno de los sobres, lo abrió sin remordimiento y leyó. La tinta estaba algo desvaída, pero el contenido era claro. Una carta íntima, una voz femenina, un tono demasiado familiar para ser formal. No llevaba firma completa, pero el nombre Felicite aparecía al margen, como una flor que brota donde nadie la espera. Sus labios se curvaron en una mueca. Cuando cerró el sobre, sus ojos brillaban con una mezcla de triunfo y veneno. Esa noche, durante la cena, la conversación transcurrió con aparente normalidad. La señora Agatha hablaba de las donaciones al orfanato de Newport y Jonathan mantenía su habitual distancia. Sin embargo, al terminar la velada, Pembroke se acercó a Jonathan con una copa en la mano y una sonrisa aún más falsa que de costumbre. «Hermosa casa, viejo amigo, aunque debo decir que encontré algo inesperado entre sus libros». Jonathan no respondió. Su mirada se mantuvo impasible. «Una carta», añadió Luis, girando la copa entre los dedos. «Una declaración bastante emotiva, firmada por una joven llamada Felicite. ¡Qué nombre tan literario!». La sangre abandonó por un instante el rostro de Jonathan, pero no lo demostró. «Devuélvala», dijo con voz seca. «Oh, claro que sí», respondió Luis con falsa ligereza. «Pero sabe cómo es la prensa en estos tiempos, tan sedienta de escándalos. Y sería una lástima que el buen nombre de los Devereux se viera manchado por una simple indiscreción doméstica. ¿No cree?». Jonathan se acercó lentamente. No levantó la voz. No lo necesitaba. Si se atreve a difundir una sola palabra de esa carta, no solo destruirá una reputación, me encontrará dispuesto a arrastrarlo consigo al lodo que tanto parece disfrutar. Luis entrecerró los ojos. Por un instante, pareció calibrar la determinación de su oponente. «Solo intento proteger su legado», murmuró. «Mi legado no necesita sus manos sucias para sostenerse», replicó Jonathan, con una frialdad que hizo temblar el aire entre ambos. «Ni su chantaje, disfrazado de preocupación». Luis entendió que había perdido. Dejó la carta sobre la mesa de entrada con un gesto fingidamente casual y salió de la casa la mañana siguiente sin despedirse de nadie. La carta fue guardada por Jonathan en un cofre de madera tallada, junto a otras que había atesorado en secreto. Ninguna llevaba firma completa, ninguna tenía fecha, pero cada palabra le quemaba el alma como si aún estuviera fresca. Aquella noche, el aire estaba inmóvil. La tormenta se había alejado, pero dejaba tras de sí un silencio denso, cargado de cosas no dichas. Jonathan caminó solo por los jardines, cruzó el sendero de piedras húmedas y se dirigió al invernadero, sin saber con certeza qué buscaba. Y allí la vio. Felicite estaba de pie entre los rosales, con un farolillo colgado de un gancho de hierro. Llevaba un abrigo claro, el cabello recogido en un moño bajo y los guantes de hilo entre las manos. Las rosas blancas, húmedas por la lluvia reciente, brillaban bajo la luz como si la noche las hiciera aún más puras. Ella no lo notó de inmediato.
Estaba concentrada en cortar las flores marchitas, como si arrancar el dolor fuera posible desde la raíz. Pero cuando sintió su presencia, no se sobresaltó. Giró apenas el rostro, sin hablar. Jonathan se quedó en la entrada del invernadero, mirándola con una mezcla de impotencia y deseo contenido. Quiso decirle todo, que había defendido su nombre, que no permitiría que nadie la tocara ni con una palabra, que el silencio no significaba olvido, sino respeto, pero no dijo nada. Y ella, que lo intuía todo, tampoco habló. Solo bajó la mirada, se acercó a un banco de madera y dejó allí el ramo de rosas. Se enderezó, lo miró por última vez con una tristeza tan digna como silenciosa, y se marchó. Pasó junto a él sin tocarlo, sin detenerse. Sus pasos eran firmes, pero cada uno de ellos era una despedida no dicha. Jonathan se quedó inmóvil, con el alma rota en el pecho. El perfume de las rosas se quedó flotando en el aire, mezclado con el aroma del invernadero y el eco de todo lo que no pudo pronunciarse. Y entonces comprendió, con una claridad dolorosa, que cuando uno deja ir a quien dice la verdad con el alma, ya no hay poder ni apellido que lo salve de su propia soledad. El amanecer llegó envuelto en una luz pálida, casi sin fuerza, como si el sol se negara a iluminar una casa donde los sentimientos se escondían bajo capas de silencio. Los muros de la mansión de Beru parecían más fríos que nunca, y los relojes, en lugar de marcar la hora, parecían arrastrarse con una lentitud insoportable. En el ala de servicio, mientras la mayoría aún dormía, Felicite Marlowe cerraba con delicadeza el candado de un pequeño baúl de madera, el único que llevaba consigo. No tenía joyas ni vestidos costosos que empacar, solo algunas mudas limpias, un libro que perteneció a su madre, un pañuelo bordado a mano y un manojo de cartas que habían cambiado su destino sin que ella lo pidiera. La noche anterior no había dormido. Había permanecido sentada junto a la lámpara, con la pluma entre los dedos, escribiendo con la calma de quien sabe que esas serán las últimas palabras que dirá sin ser interrumpida. La carta que escribió no era una súplica ni una confesión. Era un adiós sin aspavientos, un susurro escrito con el alma en carne viva. No la firmó, no necesitaba hacerlo. Cada línea llevaba su voz, su corazón, su verdad. La dobló con cuidado, la colocó dentro de un sobre blanco sin lacre y la dejó entre los libros de la biblioteca, en el lugar exacto donde él solía sentarse a leer. No buscaba dramatismo ni perdón. Solo quería que, si alguna vez Jonathan decidía mirar hacia atrás, supiera que ella no había desaparecido sin dejar rastro. Cuando el reloj de la torre marcó las 6 en punto, Clara entró en su habitación con los ojos enrojecidos. Llevaba un chal sobre los hombros y un pequeño cesto de manzanas, como si fingiera hacer una tarea rutinaria. «¿Estás segura, Felicite?», preguntó con voz ahogada. «Aún puedes quedarte. Quizá...». Felicite negó con suavidad. «Lo sé, Clara, pero ya no pertenezco a este lugar. Nunca pertenecí realmente. Él te quiere, aunque no lo diga». «Eso no basta», susurró Felicite. «No si el mundo entero se encarga de recordarme cada día que no tengo derecho a sentir lo que siento». Se abrazaron en silencio. No hubo promesas, no hubo juramentos. Solo dos mujeres unidas por la complicidad de los corazones que conocen el dolor de amar en desventaja. Felicite salió por la puerta trasera, envuelta en un abrigo gris claro y con un sombrero sencillo que cubría su cabello recogido. El aire era helado, pero no más que la decisión que llevaba consigo. Caminó por el sendero que daba al bosque, evitando la entrada principal, y no miró atrás ni una sola vez. Mientras tanto, en el ala principal, Jonathan se encontraba en su estudio, sumido en papeles que no lograban distraerlo de la ausencia que ya comenzaba a sentir sin saber por qué. El silencio de la casa, el eco de pasos que no llegaban, la taza de té que no aparecía a su hora habitual.
Todo le hablaba de una falta. Cuando por fin comprendió lo que ocurría, se levantó de un salto y comenzó a buscarla. Recorrió los pasillos, subió las escaleras, abrió las puertas una tras otra. No preguntó a nadie. No quería oír de labios ajenos lo que su corazón ya temía. Entró en la biblioteca con la respiración agitada. El fuego de la chimenea se había apagado y el aire olía a papel y madera. Se acercó a la estantería, quizás guiado por una fuerza que no sabía nombrar, y allí, entre 2 volúmenes de poesía, encontró el sobre. Lo tomó con manos temblorosas. Lo abrió sin violencia, como si dentro de aquel papel palpitara un corazón. La letra era la suya, serena, precisa, y sin embargo, cada palabra era una herida abierta. No me marcho por vergüenza, Jonathan. Me marcho porque su mundo y el mío no pueden tocarse sin dejar marcas. Me marcho porque lo amé en silencio, y usted me respondió con silencio también. Me marcho para conservar intacta la parte de mí que usted despertó sin saberlo, la parte que aún cree en la belleza de lo que no puede tenerse. Si alguna vez recuerda mis palabras, no las vea como lamento, sino como testimonio de que alguna vez existimos, aunque haya sido en la sombra. Jonathan leyó la carta 3 veces. Cada lectura fue más dolorosa que la anterior. Cuando la dejó sobre el escritorio, sus ojos estaban húmedos, no con lágrimas de rabia, sino con la tristeza densa de quien ha entendido demasiado tarde lo que tuvo entre las manos. Caminó hasta la ventana y miró hacia el sendero. El bosque estaba cubierto de niebla. Ninguna figura se distinguía en la distancia, pero en su alma podía verla, caminando sola, con la cabeza alta, con el corazón hecho trizas, pero sin permitir que nadie lo notara. En los días siguientes, nadie en la casa mencionó su ausencia. La señora Ágata no preguntó por ella. Las criadas guardaron silencio. Clara siguió con sus labores como si nada hubiera cambiado, aunque sus ojos se posaban con tristeza sobre cada rincón donde Felicite había dejado su huella. Pero Jonathan no podía fingir. Cada habitación le hablaba de ella. El invernadero, las rosas blancas, la biblioteca, incluso el aire. Todo tenía su perfume. Y aunque no lo dijo en voz alta, en el fondo de su alma comprendía que había dejado ir a la única mujer que no le pidió nada, salvo ser mirada como igual. La despedida no había sido pronunciada, pero había ocurrido, y lo había marcado para siempre. El invierno había caído sobre Newport con un rigor desconocido. Las olas golpeaban los acantilados con una fuerza que parecía venir de otro tiempo, y el viento se colaba por las rendijas de la mansión Devereux como si quisiera arrancar sus secretos. En el interior, la chimenea ardía sin calidez, y los retratos familiares iluminados por las llamas parecían observar con juicio cada paso que se daba. Desde la partida de Felicite, la casa se había vuelto un sepulcro de silencios. La biblioteca permanecía cerrada, el invernadero descuidado, y la señora Ágata recorría los pasillos con un porte más altivo que nunca, aunque sus ojos, cansados y oscuros, revelaban un resentimiento que ni la disciplina ni la elegancia podían disimular. Jonathan pasaba los días en su estudio, con el rostro demacrado y la mirada perdida en el vacío. Había intentado convencerse de que su decisión de dejarla partir había sido lo correcto, pero cada rincón de la casa lo desmentía. A veces, sin proponérselo, se encontraba frente al estante donde Felicite solía dejar los libros, o en el invernadero, donde el aroma de las rosas blancas aún persistía como un reproche. Una tarde de enero, mientras el crepúsculo teñía de cobre el cielo, Jonathan descendió al comedor principal, donde su madre lo esperaba acompañada de 2 damas de sociedad. Las 3 conversaban con voz baja, sorbiendo té de porcelana y comentando las últimas noticias del círculo social de Rhode Island. Cuando él entró, el aire pareció congelarse. «Hijo», dijo Ágata, fingiendo una sonrisa, «no te esperaba. ¿Nos acompañarás a la mesa?» «No»,
Solo he venido a hablar contigo, respondió con tono sereno, aunque en sus ojos había una decisión irrevocable. Las damas se miraron con curiosidad. Ágata, incómoda ante testigos, hizo un gesto al mayordomo. «Dejen la habitación, todas». El silencio que siguió fue absoluto. Jonathan apoyó las manos sobre el respaldo de una silla, con la firmeza de quien está dispuesto a desafiar no solo a una madre, sino a todo un mundo. «Mañana partiré a Filadelfia», dijo con calma. «No por negocios, como seguramente imaginas, sino porque debo encontrar a alguien». Ágata arqueó una ceja sin necesidad de preguntar de quién se trataba. «No cometerás esa locura», sentenció, con voz baja pero cortante. «Esa muchacha, ese error ya ha sido superado. No mancilles el apellido de Devereux por un capricho sentimental». «No es un capricho», replicó él sin elevar la voz. «Es la única verdad que me queda». Ella se puso de pie, altiva, el rostro endurecido como el mármol. «Entonces no vuelvas a esta casa. Si cruzas esa puerta, dejarás de ser mi hijo y heredero». Jonathan sostuvo su mirada sin pestañear. «No necesito herencias para vivir con honor. Prefiero ser un hombre pobre y libre que un Devereux prisionero del orgullo». La señora Ágata tembló. Por un momento, pareció a punto de abofetearlo, pero se contuvo. Lo observó como se observa a un extraño. «Has elegido tu ruina», susurró con amargura. «Y lo peor es que lo haces con la cabeza en alto, como si tu vergüenza fuera virtud». Él inclinó ligeramente la cabeza. «No hay vergüenza en amar, madre. La vergüenza está en negarlo». Y sin esperar respuesta, salió del salón. Esa noche, el carruaje fue preparado en silencio. Solo el mayordomo, fiel a él desde su juventud, lo ayudó a cargar las maletas. Nadie en la casa se atrevió a despedirlo. Cuando el reloj dio las 11, Jonathan montó sin mirar atrás. La mansión, recortada contra el cielo gris, parecía una sombra del pasado que finalmente dejaba de perseguirlo. El viaje fue largo y áspero. La nieve cubría los caminos, los caballos resoplaban cansados, y el viento cortaba el rostro como cuchillas de cristal. Pero Jonathan no sentía el frío. En su mente solo había un nombre, una imagen, una voz. Al llegar a Filadelfia, lo recibió una ciudad gris y húmeda. Las chimeneas de las fábricas escupían humo, y las calles olían a carbón y a pan recién horneado. No llevaba consigo un destino exacto, solo el recuerdo de aquella conversación con Felicite en el invernadero, cuando ella mencionó el convento donde había pasado su adolescencia. Durante días recorrió las calles en busca de pistas. Preguntó en pensiones, en librerías, en casas de caridad. Algunos lo miraban con sospecha, otros con indiferencia. Pero Jonathan insistía, mostrando una pequeña tarjeta con su nombre y ofreciendo pagar cualquier información. Fue una tarde, en una calle lateral cubierta de nieve, cuando una anciana le indicó una capilla humilde, al final del barrio de Kensington. «Allí enseñan unas señoritas», le dijo. «Una de ellas se llama Felicite. Vino hace pocos meses». El corazón de Jonathan se detuvo un instante. Agradeció con un leve gesto y caminó hasta el lugar. El convento era modesto, de muros blancos y ventanas pequeñas. Desde el interior llegaban risas infantiles y el sonido de una voz femenina leyendo en voz alta. Jonathan se detuvo en el umbral. La puerta estaba entreabierta y a través de ella la vio. Felicité estaba de pie frente a una docena de niñas huérfanas con un libro abierto en las manos. Llevaba un vestido sencillo de algodón azul y el cabello recogido sin adornos. Su rostro, iluminado por la luz que entraba desde el ventanal, conservaba la misma serenidad que él había amado en silencio. Por un momento, no se atrevió a interrumpirla. Cada palabra suya era un recordatorio de lo que había perdido. La escuchó leer, suave y pausada, hasta que una de las niñas notó su presencia y señaló la puerta. «Señorita Felicite», murmuró la pequeña, «hay un caballero esperándola».
Ella levantó la mirada. Al verlo, el color abandonó su rostro. El libro cayó de sus manos y el silencio llenó la sala. Jonathan dio un paso adelante, retirándose el sombrero. «Perdón por irrumpir, pero ya no podía seguir buscándola sin verla», dijo con voz grave pero temblorosa. Felicité retrocedió un paso, incrédula. «¿Qué hace aquí?», susurró, con una mezcla de miedo y ternura. «Vine a corregir un error, a reparar lo que rompí con mi silencio». Ella negó con suavidad, intentando recomponerse. «No debió venir. Su mundo no le permitirá esto». «Ya no me importa el mundo», respondió él, acercándose despacio. «He perdido su aprobación, sus riquezas, incluso el nombre que llevaba con orgullo, pero no pienso perderla a usted». Felicité bajó la mirada. En sus ojos se acumulaban lágrimas que luchaban por no caer. «Yo ya no soy la misma», dijo casi en un suspiro. «Enseño a niñas que no tienen nada. Vivo con lo justo. Ya no pertenezco a su vida, Jonathan. No quiero una vida sin usted. No busco apariencias ni absoluciones. Solo quiero verdad. La suya, la nuestra». Ella se giró hacia la ventana, incapaz de enfrentarlo. Afuera, la nieve caía lenta, cubriendo los muros del convento. Jonathan dio un paso más y extendió la mano, sin tocarla. «No le pido que me perdone, solo que me escuche cuando digo que la amo, que la amé desde la primera carta y que seguiré amándola aunque no vuelva conmigo». Felicité cerró los ojos. La voz de él le temblaba en el pecho, como si cada palabra derrumbara el muro que había levantado entre ambos. «¿Y si no soy suficiente?», preguntó con un hilo de voz. «Lo ha sido desde el primer día», respondió él con firmeza. «Fue suficiente cuando escribió sin nombre, cuando cuidó las rosas, cuando calló para no dañarme. Fue suficiente cuando decidió marcharse, porque me enseñó lo que yo no tuve el valor de defender». Las lágrimas finalmente rodaron por las mejillas de Felicité. No era debilidad, sino rendición. La rendición de quien entiende que el amor, cuando es verdadero, no necesita permiso para existir. Jonathan avanzó otro paso. La tomó de la mano con la delicadeza de quien sostiene algo sagrado. «No vengo a rescatarla, Felicité. Vengo a pedirle que me permita caminar a su lado». Ella lo miró entonces, con los ojos llenos de ternura. La emoción le impidió hablar. Solo asintió lentamente, mientras el sonido de las campanas del convento llenaba el aire con su eco suave. Y en ese instante, bajo la luz gris del invierno, dos almas separadas por la sociedad y el orgullo se reconocieron por fin, no como señor y empleada, sino como iguales. Fuera, la nieve seguía cayendo, cubriendo las huellas de su encuentro, como si el mundo quisiera guardar silencio ante lo que acababa de suceder. El mes de abril había traído una primavera temprana a Newport. La brisa olía a mar recién despertado y los jardines, que durante meses permanecieron grises y silenciosos, volvían a vestirse de colores suaves. En la mansión Devereux, sin embargo, no era el perfume del lilas ni el murmullo de los cerezos en flor lo que llamaba la atención de los vecinos. Eran las rosas blancas. Desde las verjas de hierro forjado, las miradas curiosas se posaban en el jardín principal, donde Felicité, ahora señora Devereux, se inclinaba entre los rosales, con las manos desnudas manchadas de tierra y el rostro tocado por la luz dorada del atardecer. No había sombrero de ala ancha, ni guantes de encaje, ni criadas que apartaran el polvo. Era ella, sola, cuidando las flores como siempre lo había hecho, pero ahora a la vista de todos, sin miedo, sin vergüenza. En Newport aquello era una afrenta. Las lenguas no tardaron en afilarse. Las señoras de apellido largo murmuraban tras sus abanicos, y los caballeros fingían no ver al magnate convertido en esposo de una excopista. Pero Jonathan caminaba junto a Felicité, con el aplomo de quien ha desafiado a su propio linaje y ha elegido el amor por encima del legado.
En los corredores del club náutico se hablaba en voz baja de su renuncia a la herencia, de su nueva vida al margen del poder, como si el escándalo aún pudiera empañar lo que para él era ahora la única verdad. El regreso a la mansión había sido silencioso, sin invitaciones ni celebración. Jonathan había decidido que no haría una recepción ni emitiría anuncios. Solo dejó que los hechos hablaran. Regresaron juntos en un carruaje modesto, sin escudo de armas ni lacayos. Felicite descendió por la misma escalinata donde años atrás solo se le permitía entrar por la puerta del servicio. Esta vez lo hizo tomada del brazo del hombre que la había buscado entre conventos y miserias y que había devuelto el lugar que el mundo le había negado. La señora Ágata los recibió en el salón principal. Estaba de pie, rígida como una escultura, con un vestido de satén color marfil y un camafeo en el cuello que parecía sujetar el último vestigio de su dignidad. No dijo palabra. Observó a su hijo con una mezcla de decepción y tristeza, pero no pronunció juicio. Luego miró a Felicite. Y allí, en ese instante, las dos mujeres se midieron sin hablar. Una guerra silenciosa que no necesitaba espadas. Felicite inclinó levemente la cabeza en señal de respeto. Ágata no devolvió el gesto, pero tampoco la despidió. Se volvió y subió las escaleras sin una sola palabra. Desde aquel día, la convivencia se redujo a saludos secos y presencias contenidas. Pero el simple hecho de tolerarse bajo el mismo techo era, en esa familia, un acto de tregua. Los días siguientes transcurrieron entre silencios y transformaciones. Felicité se convirtió, sin pretenderlo, en el alma de la casa. Las criadas, que antes la miraban con una mezcla de lástima y temor, comenzaron a buscarla con respeto. El mayordomo le ofrecía té en el jardín, y los jardineros la consultaban sobre las rosas, sabiendo que nadie como ella entendía sus tiempos y secretos. Jonathan, por su parte, había vuelto a sonreír. Se le veía caminar descalzo por el césped al amanecer, con la camisa abierta y el cabello agitado por el viento. Leía en voz alta en la biblioteca, escribía nuevas cartas que no enviaba a nadie, solo para guardar en el mismo estuche de terciopelo donde ahora reposaban las primeras que compartió con Felicite. Decía que eran recuerdos vivos, más que papeles, y que algún día los leerían sus hijos. Ella no respondía. Solo lo miraba con una ternura que no necesitaba palabras. Una tarde, mientras la luz anaranjada cubría el invernadero, Jonathan entró con un cuaderno en la mano. «¿Te molestaría si planto un rosal junto a los tuyos?», preguntó, casi como un niño pidiendo permiso. Felicite sonrió, apoyada contra la mesa donde preparaba nuevos esquejes. «Mientras no sea uno que pretenda dominar a los demás», dijo, sin mirar. Él se acercó y la abrazó por la espalda, en silencio, sin invadir su espacio. Solo se quedó allí, con el rostro apoyado en su cuello, respirando el perfume leve a tierra húmeda y lavanda. En ese roce estaba la vida entera que habían elegido construir, sin necesidad de ceremonias ni de apariencias. Días después, durante una visita inesperada, el sacerdote de la parroquia local tocó a la puerta. Había venido a ofrecer sus bendiciones a la nueva señora de Bereux. Felicité lo recibió en la sala de música, acompañada por Jonathan, que no se separaba de ella más de lo necesario. La conversación fue cordial, pero el sacerdote no ocultó su incomodidad al ver a Felicité tan segura de su lugar. «Algunos aún cuestionan los caminos del Señor», dijo el hombre, «pero todo florece donde hay tierra fértil». Felicité bajó los ojos con una sonrisa apacible. «Y a veces, padre, la tierra más fértil es la que ha sido despreciada». Jonathan la miró con orgullo. El sacerdote no supo qué responder. La señora Ágata, testigo desde las sombras del segundo piso, presenció la escena sin intervenir. Esa noche, pidió que le sirvieran la cena en su habitación. Durante semanas no bajó.
Pero una mañana de mayo, descendió al jardín. Iba vestida de gris oscuro, con un chal sobre los hombros. Caminó lentamente hasta donde Felicite cuidaba las rosas, se detuvo a cierta distancia y la observó en silencio. «Ha traído vida de vuelta a esta casa», dijo al fin, con voz rasposa, casi derrotada. Felicite se giró con suavidad. No había altivez en su rostro, solo la dignidad tranquila de quien sabe que no debe disculparse por existir. «Solo cuidé lo que ya estaba marchito», respondió. «Como las flores, solo necesitaban ser vistas». Ágata no replicó. Se quedó allí unos segundos más, y luego, sin decir más, se retiró al interior. No hubo reconciliación abierta, ni lágrimas ni abrazos. Pero desde ese día no volvió a oponerse. Esa misma tarde Felicite entró en la biblioteca y abrió el cajón donde Jonathan guardaba las cartas. Las acarició con los dedos y eligió una, la primera, la que nunca debió firmar con su nombre. La leyó en voz baja y luego la colocó con las demás dentro del estuche forrado en terciopelo azul. Jonathan la observaba desde el umbral. «¿Aún las lees?», preguntó con ternura. «No para revivir el pasado», dijo ella cerrando el estuche con cuidado, «sino para no olvidar que fue allí donde comenzó todo». Él se acercó y tomó su mano. «¿Te arrepientes?», Felicite negó sin dudar. «No, aunque doliera, aunque todo estuviera en contra, no cambiaría ni una sola palabra». La besó entonces en la frente, con la suavidad de quien no necesita más prueba del amor que la certeza del alma. Afuera, las rosas blancas seguían floreciendo, más abundantes que nunca. Ya no eran flores ocultas entre muros y sombras. Ahora crecían a la luz del sol, expuestas, fuertes, orgullosas, y como las rosas, también había florecido ese amor, no por casualidad ni por destino, sino por la valentía de dos corazones que se atrevieron a cruzar el umbral del prejuicio y quedarse del otro lado. 8 años habían pasado desde aquella primavera en que las rosas blancas regresaron al jardín de la mansión de Berreux, no como ornamento silencioso, sino como símbolo de un amor que se atrevió a florecer a plena luz. La brisa de Newport aún olía a sal, pero el mundo había cambiado, y con él sus protagonistas. Felicite caminaba ahora con la misma elegancia serena de siempre, pero con una nueva luz en los ojos. A sus 36 años había dejado atrás la timidez de la copista y adoptado con naturalidad la dignidad de una dama que no fue formada en salones, sino forjada en el fuego de la adversidad. Vestía con sobriedad, muselina clara en los veranos, terciopelo profundo en los inviernos. Pero lo que más destacaba era la manera en que se inclinaba al hablar con quien fuera, sin distinción de rango, como si supiera, mejor que nadie, el valor de ser escuchado. A su lado, Jonathan de Berreux había envejecido con gracia. Su cabello ya no era completamente oscuro y las líneas en su rostro se marcaban con más claridad. Pero su mirada seguía siendo la misma con la que la observó por primera vez desde el jardín. Aquella mañana de niebla, había dejado los negocios en manos de jóvenes ambiciosos y dedicaba su tiempo a escribir y enseñar. En su estudio, entre estantes repletos de libros y recuerdos, todavía guardaba el estuche de terciopelo donde dormían las cartas que lo cambiaron todo. Las releí algunas noches, solo para recordarse cómo comenzó a salvarse. Tuvieron 2 hijos, la pequeña Clara de 6 años, que llevaba el nombre de aquella amiga leal que había desaparecido un invierno rumbo al oeste sin dejar más que una carta de despedida, y August, de 4 años, llamado así no por tradición familiar, sino por el mes en que el corazón de Jonathan volvió a latir por amor. Ambos niños eran libres como los pájaros del acantilado. Jugaban entre los rosales sin que nadie los corrigiera por ensuciarse las manos, y corrían por los pasillos de la casa donde antes no se oía más que el eco del silencio y las quejas del protocolo. La risa de Clara había devuelto el alma a los muros grises,
y los pasos torpes de August en las baldosas antiguas eran el sonido más preciado del hogar. La señora Ágata ya no vivía allí. Había fallecido 2 años atrás, en una habitación blanca del ala sur, mirando por la ventana un mar que jamás se atrevió a amar. Hasta el último día mantuvo su porte erguido, su voz afilada y su silencio hacia Felicite. Pero en su testamento dejó una sola línea que nadie esperaba: que las rosas no sean cortadas, que sigan creciendo como ella. No hubo reconciliación, pero sí una forma discreta de rendirse y a su modo de pedir perdón. Newport también cambió. La sociedad que una vez condenó, ahora fingía haber olvidado. Algunas de las mismas damas que cuchicheaban tras los abanicos eran ahora madres de hijas que leían los artículos escritos por Felicite sobre educación femenina, publicados en revistas progresistas, y los mismos caballeros que torcían el gesto ante su nombre ahora saludaban con respeto al señor Devereux cuando paseaba con su esposa e hijos por la avenida principal. Pero no todos olvidaron. El antiguo amigo de Jonathan, aquel que una vez intentó chantajearlo con las cartas, terminó arruinado en una bancarrota escandalosa. Se marchó de la ciudad en la oscuridad, sin despedidas, arrastrando su apellido por los corredores del desprestigio. Fue el único precio alto pagado por un error que él mismo eligió no corregir. Una tarde de otoño, Felicite y Jonathan regresaron al invernadero. Las rosas blancas seguían allí, más robustas, más plenas, como si el paso del tiempo les hubiera concedido una nueva fortaleza. Ella se arrodilló con un sombrero sencillo que apenas cubría sus sienes ya levemente plateadas y colocó una pequeña placa de hierro entre los tallos. Por lo que creció en silencio y floreció con valor. Jonathan la ayudó a levantarse. No dijeron nada, no era necesario, porque algunas historias no se gritan, se susurran. Se escriben en la memoria de una casa, en el perfume de un jardín, en la risa de 2 niños que nunca conocerán el miedo a esconderse. El amor que nació de una carta equivocada había sobrevivido al tiempo, al juicio, a la pérdida y al orgullo, no como un cuento de hadas, sino como una realidad cultivada a diario, entre espinas y pétalos, entre sombras y luz. Y allí, bajo el cielo de Newport, donde el mar aún golpea con la misma melancolía de antaño, ese amor seguía floreciendo. Como las rosas blancas, que nunca más volvieron a esconderse, a veces lo que el mundo considera un error es en realidad el inicio de un milagro. La historia de Felicite y Jonathan nos recuerda que el amor verdadero no siempre comienza con una mirada o un encuentro esperado. A veces nace entre líneas, en el silencio de una carta firmada por accidente, y florece entre los prejuicios de una sociedad que castiga más de lo que perdona. Felicite nos enseñó que la dignidad no depende de un apellido, sino del coraje de mantenerse fiel a uno mismo, incluso cuando todo parece en contra. Y Jonathan nos mostró que nunca es tarde para elegir el amor por encima del deber. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un comentario y cuéntanos qué fue lo que más te emocionó. Y si llegaste hasta aquí, escribe la palabra rosas en los comentarios para que sepamos que formas parte de esta comunidad que valora las historias profundas, emotivas y llenas de esperanza. No olvides que en las tarjetas te estoy dejando otras narraciones similares, con mujeres valientes, amores imposibles y finales que sanan el alma. Tu comentario, tu me gusta y tu suscripción hacen posible que sigamos contando historias como esta, que no solo entretienen, sino que nos recuerdan el poder de resistir y de amar. Gracias por estar aquí.